Continúan las protestas y la violencia se ha apoderado de las calles de Venezuela. Para ahondar en el tema y en el complejo escenario político y económico, estamos junto a Patricio Gajardo, cientista político y máster en Relaciones Internacionales. Patricio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Sofía. Bueno, hemos visto obviamente ya estas protestas, ¿cierto?, que se han recrudecido con los días, un país bastante polarizado. ¿Cuál sería un escenario, cuál sería una solución a este conflicto? ¿Cómo podríamos terminar con algo así o en el corto plazo se ve muy complicado? A ver, solución yo creo que se podría dar en el caso que las partes, me refiero tanto gobierno y oposición, estuvieran dispuestos a un diálogo. Pero eso yo creo que es bastante utópico, asumiendo de que el presidente Maduro ha planteado siempre que su revolución se está intensificando, que la vaya a dar adelante sí o sí, con apoyo, sin apoyo, y que bueno, y que el resto, la oposición para él es conspirativa, que todas las manifestaciones responden a una postura o un intento de golpe de Estado, que incluso está financiado por potencias extranjeras. Y por el otro lado, por el lado de la oposición, los sectores también más dialogantes, entre comillas, que liderados básicamente por Enrique Capriles, han ido perdiendo espacio por los sectores más movilizadores, que asumen que, dado la hegemonía que tiene el gobierno en todas las instancias, y de hecho en todas las instancias del servicio electoral, los tribunales, la Contraloría, en el Banco Central, en todas las instancias del gobierno. Por lo tanto, no es viable creer que a través de una vía institucional se va a lograr encontrar una solución, y por lo tanto hay que salir a la calle a protestar y generar un estallido social. Entonces, dado ese escenario, yo no veo factible que haya un entendimiento, por ejemplo, entre diálogo, Leopoldo López y Nicolás Maduro. No, bueno, a eso sería menos, porque el que ha seguido una línea y una tónica más de dialogante ha sido Enrique Capriles. De hecho, sus posturas frente a las movilizaciones sociales siempre han sido mucho más cautas. Es tanto así que la última movilización en la cual murieron tres personas fueron liderados por Leopoldo Pérez, María Corina Machado, Antonio Ledesma y Capriles, que estuvo en los discursos iniciales de la manifestación, no fue invitado a subir al púlpito justamente porque él tiene una postura de que el camino de la movilización en las calles solamente alimenta al gobierno y le da insumos al gobierno para que el gobierno tome posturas más radicales e incluso logre un mayor control del Estado y aplique políticas más represivas frente a la oposición. Y lo que hicieron, por ejemplo, con estos funcionarios estadounidenses que dijeron fueron declaradas personas non gratas, ¿serían argumentos a favor que utiliza Nicolás Maduro para justificar lo que está haciendo hasta el momento? A ver, yo creo que todo eso responde a tratar de mostrar comunicacionalmente y también a sus adeptos de que esto responde a una conspiración internacional. Me refiero, todo corresponde a una conspiración internacional, no solamente en las manifestaciones. Todo, porque también el hasta incluso la muerte de Chávez fue... También, recuerda que también se dijo que se había inyectado cáncer y que Estados Unidos a lo mejor había encontrado un mecanismo para inyectar cáncer. Claro. Entonces, todo corresponde a una conspiración. El desabastecimiento es porque los empresarios entonces suben los precios y hay que establecer ese nivel de control. Hay acaparamiento generalizado, porque hay una conspiración nazi-fascista, liderada no solamente por grupos internos, que sería la oposición, sino que por también, evidentemente, el imperialismo, Estados Unidos, Colombia, en la cual el canal que transmitió justamente las movilizaciones sociales del día 12 pasado era un canal colombiano de cable que fue censurado y no estaba ni siquiera solamente mostrando lo que estaba sucediendo. No es que estaba tampoco haciendo un gran análisis, sino que solamente estaba mostrando, pero eso fue censurado. Y de hecho no se puede mostrar, y no se ha mostrado las manifestaciones de Leopoldo Pérez cuando se entrega a la Fiscalía, ni la manifestación, pero sí se muestran las otras. No, claro, cuando estaba hablando Nicolás Maduro y las cadenas nacionales y las manifestaciones que están pro gobierno, permanentemente, digamos, hablando. Entonces, un país que, si asumimos la última elección presidencial, en la cual Maduro ganó por un 1.7% de diferencia, es un país dividido en dos mitades, en los cuales más encima hay una mitad, me refiero a la oposición, que no tiene ningún derecho, ni siquiera el derecho a salir a la calle, a manifestarse, ni
plantearse ante los medios, sumado a un control creciente de los medios, tanto los escritos como los radiales televisivos, con, por ejemplo, los escritos a través del control del papel, que también escasea de manera muy marcada. Patricio, ¿qué postura debería asumir Nicolás Maduro? Nicolás Maduro huye hacia adelante siempre. Se adelanta. Sí, exacto. O sea, yo no veo, primero, Nicolás Maduro no es Chávez, hay que reconocerle a Chávez que tenía más carisma y tenía un mayor talento político. Era un manejo político. Sabía llegar hasta la punta del abismo y después retrocedía, lo cual le permitía ganar espacios. Maduro, en cambio, funciona con una lógica de radicalizar aún más las posiciones cuando se enfrenta a situaciones críticas. Estamos en un momento de un estallido social a porta, en la cual vemos apagones, desabastecimiento, sumado a digamos, un déficit creciente. Lo que me comentabas fiscal. tú, de una situación económica muy compleja. Es una situación muy compleja, los inversionistas extranjeros se han retirado absolutamente. La producción de petróleo, siendo el mayor, el país con mayores reservas de petróleo, ha ido bajando por incompetencia de las propias empresas del Estado. Ahora, sumemos el hecho de que mucho del petróleo exportado es subsidiado o entregado a países del ALBA o a Cuba, que es una forma de financiar sus proyectos políticos. Eso también ha ido disminuyendo. Hay países que le han quitado esa beca Caracas, digamos, que es una entrega con precios más bajos del mercado. Pero Cuba no. Cuba recibe alrededor de 5.000, 6.000 millones de dólares anuales por este subsidio petrolero desde Venezuela. Entonces, estamos hablando además, con China, que es un gran exportador de petróleo hacia China, muchas veces ese petróleo lo entrega antes en base a entrega de productos de importación. Entonces no recibe tampoco recursos, sino que no recibe dinero, sino que se le entregan el petróleo y China le entrega productos en compensación y así vamos con una especie de trueque, lo cual sucede que a la larga pasa a ser un déficit muy marcado y ha habido en concreto una devaluación del bolívar sostenida y que también es manejada y controlada por el gobierno. Patricio, ya para terminar entonces con lo que estamos viendo hasta el día de hoy, cómo se ven las cosas, que van a seguir las marchas, lo que deberíamos esperar es que recrudezcan aún más la situación en Venezuela. A ver, todo indica que Maduro va a aumentar los mecanismos de represión. La oposición no va a tener otra que movilizarse para ser escuchada cada vez más. Y si no hay medios de comunicación y no hay mecanismos formales que permitan de alguna manera establecer cuáles son los puntos de vista y las perspectivas de los distintos sectores, el enfrentamiento es lo que podríamos decir un choque de trenes que se va a producir sí o sí si es que no cambian las posiciones. Y no veo que los que están manejando los vagones y la locomotora tengan algún interés de solucionarlo. Algún interés en darle alguna solución al problema. Patricio, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando la compleja situación que se vive en Venezuela. Un placer. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.